Bueno, luego pasamos al diseño del pasabandas, aparece un filtro pasabajas. Entonces, anteriormente diseñamos un filtro pasabajas, pero en este caso vamos a diseñar ese filtro pasabajas usando únicamente la ventana pues de Blackman. Entonces el objetivo de este punto es utilizar un filtro pasabandas para poder filtrar este audio inicial que es de música electrónica. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Inicialmente tenemos el filtro pasabajas. Aparte del filtro pasabajas, podemos tener un filtro pasaltas, restándole un pasatodo, es decir, un pasatodo menos un pasabajas, obtenemos un pasaltas. Entonces ya luego se realiza la convolución de tanto ese pasaltas como ese pasabajas para poder tener pues ese pasabandas como tal. Es algo muy importante de tener en cuenta que la frecuencia de corte del pasabajas tiene que ser mayor a la frecuencia del corte del pasabandas, del pasaltas, perdón, para que pueda realizar la convolución y que de manera oportuna pues el pasabandas como tal. Entonces inicialmente hacemos el filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 1000. Acá sí pudimos hacer más o menos el 10% porque ya tenemos unas frecuencias más altas. Entonces tenemos un ancho de la frecuencia de corte de 1000 y tenemos un ancho de transición del 100. Entonces hacemos el orden del filtro de Blackman, que es un orden menor, porque el ancho de transición es un poco mayor que el anterior punto que acabé de mencionar. Listo. Posteriormente se realiza, a partir del pasabajas, se realiza lo que sería pues la graficación. Sí, acá se grafica básicamente, sí se grafica. Entonces se realiza el filtro pasabajas, se presenta la frecuencia normalizada en radianes, el vector de muestra respecto a las muestras que se halló actualmente, anteriormente con el filtro pasabajo, con el orden de Blackman, se hacen las muestras, se hace el filtro ideal con Blackman, se hace la ventana de Blackman y se puede graficar acá lo que sería el filtro el filtro pasabajas con su debida frecuencia de corte con los en la raya roja y la banda ancha, el ancho de transición con las rayas verdes como tal, y efectivamente en 1000 se puede la frecuencia de corte. Posteriormente realizamos ese pasa altas aplicando la técnica de inversión espectral. Eh, entonces, para realizar ese pasa altas, se acuerda que tiene que ser una frecuencia menor, por eso utilizamos una frecuencia de 500, también utilizamos una banda de transición de 100, pero lo importante es utilizar una frecuencia menor al pasabajas para que pueda realizar el pasabandas como tal. Se realiza el filtro, luego se normaliza la frecuencia, se coloca el filtro real con Blackman y acá viene la parte importante, que es que este delta, que es el pasa todo, se le resta ese pasa bajas para poder obtener lo que sería ese pasa alta si puedo multiplicar con la ventana. Entonces se puede ver acá cómo se puede obtener un pasa altas a partir de un pasa bajas. Entonces se puede ver también la frecuencia de corte oportuna en 500 y dando la forma oportunamente del pasa altas como tal. Entonces, ¿cómo hacemos para con esas dos cosas obtener el pasabandas? Se realiza, como mencioné anteriormente, una convolución donde se puede ver acá tanto el filtro, pues el pasa altas con el pasa bajas. Entonces, realizar la convolución, al normalizar la frecuencia, pues al pasar de normalizar la frecuencia a Hertz como tal, entonces se puede ver como tal en la gráfica cómo se realiza oportunamente el filtro pasabandas con ambas frecuencias de cortes que necesitamos, tanto 500 y 1000, como se puede en ambos casos. Entonces posteriormente pasamos a lo que sería aplicar este filtro al audio original. Como podemos ver acá, se aplica a partir de una convolución directamente. Eh, entonces el objetivo de esto era que se escuchara es que se escuchara como que más atenuado y mucho más el piano. Entonces acá podemos ver cómo se escucha un poco más el piano en comparación, un poco más el piano en comparación al audio inicial, que se escucha mucho más alto, menos atenuado, se escucha mucho menos atenuado, entonces acá se logra que se escuche más atenuado, que también se coloque el piano y también algo de tambor al final. Entonces yo llego acá. Se escucha más atenuado, con las frecuencias del piano principalmente. Hay que tener en cuenta y que resaltar que se utilizaron las frecuencias de corte de 1500, no de manera aleatoria, sino que filtrar un piano con un pasabandas fue realmente un reto, porque realmente tiene unas frecuencias muy altas en las que participa el piano, aproximadamente entre 24 y 5K. Entonces, filtrar en una frecuencia estable en que se priorice el sonido nada más del piano
fue bastante complicado, entonces la frecuencia en la que se estabilice y se escucha de manera más concreta el piano fue de 500 a 1000 Hz como tal, y por eso se escogió estas frecuencias de corte. Bueno, entonces posteriormente se grafica el espectro de frecuencia de cómo se ve ese filtro pasabandas en comparación al espectro de frecuencia del filtro original. Entonces se puede ver directamente en el filtro pasabandas cómo quedan frecuencias nada más entre 500 y 1000, que son las frecuencias de corte pues elegidas principalmente. En cuanto a la frecuencia original, entonces mira que hay muchas frecuencias que no se utilizaron, y en estas de 500 a 1000, como mencioné anteriormente, pues es donde participa o tiene una estabilidad mayor el piano como tal. Y por último se define la ventana Kaiser, que la ventana Kaiser, básicamente, el factor fundamental acá es que tiene un beta, y este beta, entre mayor sea el beta, se vuelve más angosta la ventana, y entre menor sea el beta, se vuelve más ancha la ventana, como podemos ver acá directamente. Entonces, con un beta de 105 se vuelve más angosta la ventana, más precisa, y con un beta de 50 se vuelve más amplia la señal. Entonces, esto sirve mucho para focalizar puntos claves en un audio, que se quiera solamente escuchar una parte del audio, y se quiera estudiar solamente una parte del audio. Entonces, se utiliza un beta muy alto para que pueda tener una ventana más angosta, o si un poco más amplia, con un beta menor, en este caso de 50. Entonces, digamos que esa ventana casi tiene la facilidad de usted poder acomodar a sus necesidades de un audio lo que quiera escuchar y lo que quiera analizar o estudiar directamente. Entonces acá vemos el espectro, el espectro no, la señal en el tiempo del audio, que es una naturaleza como tal, lo podemos ver acá. Es un audio de piano, naturaleza. Luego pasamos pues el espectro en frecuencia, ahora sí, de las frecuencias que se manejan pues en el audio como tal, pasando del tiempo a la frecuencia y pasando a unidades de Hertz. Bueno, entonces posteriormente se pasa directamente de lo que sería de un archivo mono a estéreo. Entonces, por tal motivo, creo que se me perdió esto aquí, esto acá. Listo. Entonces se aplica el Kaiser con un beta de 705, un beta muy amplio. Entonces necesitamos una ventana, pues ya se va a realizar una ventana mucho más angosta, y se saca la longitud como tal de la ventana a partir pues del audio, de la parte izquierda y la parte derecha, es decir, que se escuchan diferentes cosas por los auriculares. Entonces, pero como tienen la misma longitud, entonces esa solamente se utiliza uno de los dos hallados acá para sacar pues la ventana que se va a multiplicar como tal, por, pues, la ventana Kaiser como tal. Luego se unifica esta ventana, pues tanto la parte izquierda como derecha, y se guarda en un tercer audio, que es el audio 3.wav. Entonces acá se puede ver cómo la parte izquierda queda respecto a la filtrada y la parte derecha respecto a la filtrada. Se puede ver que se queda muy angosta debido a que la ventana, como el beta es tan grande, entonces la ventana Kaiser queda muchísimo más angosta. Entonces se puede focalizar mucho en frecuencias, como mencioné anteriormente, de interés. Entonces vemos que acá queda totalmente vacío. Este es el audio resultante después del filtro, pero más o menos donde entre 10 y 15 segundos empieza a sonar ya lo que queremos estudiar, y de una se va. Entonces es muy buen filtro, un buen sistema, pues una buena ventana para usted poder focalizar su atención en una sola parte de un audio, ya sea muy grande. Entonces acá podemos ver el espectro en frecuencias, como quedan pocas frecuencias debido a que se redujo tanto. Entonces, como se pueden ver, frecuencias más o menos entre 0 y 500, que acá anteriormente se podía ver entre 0 y más o menos 1200. Entonces, digamos que también se reduce un poco ahí en el sentido de la frecuencia, pero principalmente vemos en el tiempo que se puede focalizar directamente en una parte del audio como tal. Bueno, entonces esta es mi sustentación del proyecto final de procesamiento digital de señales. Entonces yo quiero hacer énfasis en que la importancia del filtro pasabajas, porque el filtro pasabajas usted puede realizar básicamente cualquier filtro, como lo podemos ver en el primer punto. Entonces, digamos que ahí se le evalúa al estudiante si sabe diseñar filtro a partir del pasabajas, que me parece bastante importante y oportuno. Y luego esta ventana Kaiser, pues que lo mencioné en toda su explicación, que es muy buena para enfocar solamente en una parte del audio en que se quiera pues hacer el estudio determinado. Listo.